Dios les bendiga, hermanos, qué bendición estar nuevamente en esta clase con ustedes. Ya la clase número 3 y hoy vamos a ver la gramática griega, la primera clase de 2. Y lo que vamos a hacer es realmente un panorama de la gramática griega, porque solamente gramática pudiéramos ver fácilmente un año completo, 2 semestres completos de gramática, pero no lo que vamos a dividir ese año en 2 clases, es mucho lo que queda afuera, pero realmente lo que pretendo es más bien hacer un panorama, tener una idea general de cómo es la gramática griega y enfocar algunos aspectos importantes, algunos aspectos que hay que conocer que son propios de la misma, ¿ok? Entonces, bueno, hermanos, antes de proseguir, vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por tu misericordia, por tu amor tan infinito y tan grande. Te pedimos que en este momento nos ayudes a poder ver esta materia, poder aprender más de ti y poder aprender particularmente más del griego. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. En nombre de Cristo pedimos tu bendición en esta clase. Amén. Bueno, sí, del griego bíblico. Y es lo que estamos nosotros, hermanos, aprendiendo para poder entonces hacer nuestra exégesis utilizando los textos griegos del Nuevo Testamento. Pero vamos entonces aquí a ver algo interesante en la palabra de Dios. Y yo ya tengo acá el texto seleccionado. Dice en la Biblia, en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, aquí el Señor Jesucristo habla hablando, dice, yo soy el alfa y el omega. Y él selecciona la primera letra del alfabeto griego y la última, diciendo que luego dice principio y fin. ¿Dice quién? Dice el Señor, y quien se refiere al Señor Jesucristo. Acá él dice ego eimi, yo soy to alfa que to omega. Yo soy el alfa y la omega. Como hemos dicho, escoge para describir o para ejemplificar el principio y fin, escoge estas dos letras, la primera y la última letra del abecedario griego. Arge, kie, telos. Arge es la misma palabra de la cual comienza Juan 1:1. En arge, en el principio. Kie, telos. Y fin. Es decir, principio, y como está bien traducido, principio y fin, y telos es también prestado al español cuando habla de telón, lo último, lo que cierra. Legio Kyrios, dice el Señor. Bueno, hermanos, aquí el mismo Señor Jesucristo se está definiendo como Dios mismo. ¿Quién es el principio y fin sino Dios? Pero el Señor Jesucristo se define a sí mismo así, el que es y que era y que ha de venir. Este verbo está colocado en griego en infinitivo, es decir, el que es, o sea, que existe, que está todavía y que era, pero que ese era no que fue y dejó de existir. Este era es que fue pero sigue existiendo. El verbo en griego, y eso lo vamos a ver la semana que viene, se entiende un poquito diferente en español. Aquí hay algunos verbos que desde el momento que se dice o desde el momento que está ejecutando la acción, sigue continuando la acción aún inclusive en el presente. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Y el que ha de venir, y aquí hay una promesa, es precisamente el Señor Jesucristo quien ha de venir, el mismo que le dio las promesas a los apóstoles, el mismo que ha dicho varias veces que se iba a personar y que tiene una segunda venida. Y luego dice, y cierra con esto, el Todopoderoso. Es decir, él mismo, Señor Jesucristo, dice, yo soy. Se identifica con este verbo que ya tiene su historia, el yo soy del Antiguo Testamento, que por supuesto está escrito en otro idioma, pero él en el griego también se identifica de esta forma. Él, el que es y el que era, ese mismo, se dice el Todopoderoso, no dando lugar
ninguna duda que el Señor Jesucristo se está identificando como Dios mismo. Entonces, bueno, hermanos, qué hermoso este pasaje. Circunscrito, por supuesto, dentro del marco del idioma griego, pero aún inclusive dentro del griego mismo utilizando elementos que recuerdan también al hebreo. Entonces, hermanos, en esta clase nosotros vamos a ver lo que es un panorama de la gramática griega. No vamos a enfocarnos mucho en muchas cosas. Sencillamente lo que quiero es que tengan una noción general de la gramática griega, de algunas estructuras especiales que tiene el griego que son diferentes del español, pero que son necesarios entender. Yo voy a utilizar este libro que tienes acá. Dice Griego y Exégesis de Richard Ramsey. Lo tienes en los recursos. Este es un libro que me ha ayudado mucho y del cual he sacado gran parte del material que estoy compartiendo contigo ahorita, ¿ok? Muy ameno, muy bien escrito, él expresa muy bien las cosas que quiere darse a entender. Falla algunos aspectos un poquito someros, pero para lo que nosotros necesitamos está perfecto. O sea, si tú quieres un curso, si tú quieres ahondar, no es este el libro. Si tú quieres ahondar en el griego, no es este el libro. Pero para nosotros está perfecto. Nosotros no queremos ahorita ahondar, lo que queremos hacer es un repaso muy general, muy superficial de lo que es la gramática griega. Pero más adelante, si tú quieres hacer un curso más profundo, bueno, ya tienes una idea. Ya tienes una idea de cómo se pronuncia, ya tienes una idea de cuáles serían las estructuras de la gramática griega y eso te va a ayudar entonces a construir tu conocimiento en el griego. Pero precisamente este es como un primer paso y precisamente esto es una introducción a la gramática griega. ¿Okay? También quiero repetir algo que había dicho la semana pasada y es que la forma como pronuncio algunas letras del alfabeto griego no son como algunos profesores lo enseñan. Hago un poquito de distinción y sobre todo con la ita, sobre todo con esta letra ita que normalmente la gente, los que enseñan griego, koiné, la pronuncian como si fuera una E. Yo prefiero pronunciarla como si fuera una I, entendiendo que ella tiene esa doble función, ¿ok? Entonces, más que todo es la mayor diferencia que tengo con otros profesores, pero es porque yo escojo la pronunciación moderna de algunas palabras, ¿ok? Aparte de eso, también quiero destacar que los acentos ahorita no es materia que nos importe mucho. Hay un acento muy especial, parecido a un acento que se le llama espíritu, del cual hablé la semana pasada, y que va al principio de algunas palabras cuando éstas comienzan por vocal y suena como una J. Ese es el único acento que le vamos a dar importancia, ¿ok? Y realmente no es un acento, es eso, es un espíritu que es un sonido que, como te he referido, suena así, como una J. Pero del resto, no voy a ser muy estricto con el tema de los acentos, ni voy a exigir mucho porque, pues, precisamente lo que queremos es identificar las palabras, más o menos entender qué significa y darle una fonética parecida, aun cuando nunca vamos a llegar exactamente a una pronunciación perfecta, ¿ok? Pero si tenemos una fonética general, bueno, con eso vamos muy bien, ¿ok? Sencillamente no estoy haciendo mucho énfasis en los acentos, ¿ok? Así que no hay problema. De todas maneras, es como el español, bueno, hay veces que la gente se salta los acentos y eso, pero con todo puede entenderse lo que dice, puede él mismo entender lo que está leyendo, o sea, no dificulta tanto y así, pues también es el griego. Solo que en ciertos casos, por supuesto, igual que en el español, sí es necesario que esté ahí. Pero bueno, al nivel que estamos, no necesitamos
mucho detalle, ¿ok? Entonces, repito, esto es de manera muy ligera, muy por encima, muy somera, nada más para entender a qué va la gramática, ¿ok? Bueno, seguimos acá entonces y vamos a ver lo que es el sustantivo y el artículo. El sustantivo. Un sustantivo es el nombre de una persona, cosa, lugar, concepto o animal. En términos de gramática, que es lo que estamos viendo ahorita, el sustantivo es el nombre. Y tenemos algunos ejemplos. Ricardo, libro, ciudad, verdad, perro son sustantivos porque ellos son nombres. Algunos son nombres propios, algunos son nombres genéricos, pero a fin de cuentas estos son los sustantivos. Los sustantivos se clasifican según su género, número y función de la oración. Por ejemplo, libro y libros, ahí hay una diferencia de número. Libro es singular y libros es plural. Cuando hablamos de género, podemos decir abuela o abuelo. Entonces ahí el primero es femenino y el segundo es masculino. Y el libro es de la abuela. Bueno, ahí hay una función de la oración. El libro es el principal aquí en la oración y de la abuela es indirecto. Entonces el sustantivo principal, el sustantivo central es el libro. Dice es de la abuela, tiene un sustantivo indirecto. Entonces, bueno, básicamente, hermanos, esto es el español, por supuesto, que hablamos nosotros. Podemos ver que es muy sencillo porque solamente, estrictamente hablando, tiene género y número. Y bueno, la función en la oración la vamos sacando dependiendo del contexto, pero como tal, el sustantivo tiene género y número. Género, si es masculino o femenino, número, si es singular o es plural. Y eso para todos es bastante claro, ¿verdad? Ahora, el artículo, dejando ahí el tema del sustantivo, vamos a ver qué es un artículo. Un artículo es un tipo de palabra que emplean algunas lenguas para precisar la referencia de un sustantivo. Este precede al sustantivo y concuerda en género y número. Es decir, el artículo va antes, la palabra que normalmente va antes, por lo menos en nuestro idioma, del sustantivo y coincide en género y número. Los artículos indican si a lo que se refiere el sustantivo es determinado, es decir, es conocido o indeterminado, desconocido. Pero el artículo básicamente se utiliza para precisar la referencia del sustantivo. Es decir, el libro, aquí el artículo es el libro o un libro. Los libros, la abuela, unas abuelas, o sea, el que va antes, son los artículos. Entonces, el es un artículo determinado porque es específico y un libro, bueno, puede ser cualquier libro, como es un artículo indeterminado. Entonces, nosotros tenemos esos dos tipos de artículos, el artículo determinado y el artículo indeterminado, claramente expreso en nuestro idioma español. Entonces, bueno, podemos decir eso, el libro, la computadora, el celular, el video, la clase, son artículos, el que antecede al sustantivo, son siempre artículos y nosotros lo utilizamos mucho. Nuestro idioma es un idioma muy preciso y parte de esa precisión se lo confiere ese artículo. Hay idiomas que no tienen artículos. Por ejemplo, el ruso carece de muchos artículos, ¿sí? Y los artículos son muy básicos. Hay otros idiomas también en Europa que tienen artículo determinado, pero no tienen artículo indeterminado. Y en el caso del griego, el artículo indeterminado a veces es colocado, otras veces no. Y eso es lo que yo quiero hablar un poquitico nada más, ¿ok? En español existen solamente dos géneros gramaticales, masculino y femenino. Pero en griego existen también un tercer género, el neutro. Y aquí ya estamos comenzando con la diferencia con el griego. Lo que estamos haciendo es
hablando un poquito del español, contextualizándonos en gramática, recordando algunas cosas, para entonces entrar a lo que es el griego. Entonces aquí tenemos tres géneros en griego. Aparte del masculino y el femenino, también está el artículo, también está el género neutro, que en español también se ve cuando hablamos del lo opuesto, lo. El lo es ese artículo neutro, pero bueno, dice o antropos, el hombre, es masculino en griego, y por supuesto también en español. He, ye, la tierra, que es femenino, y de aquí donde viene geografía, gea, y esa raíz griega de geo, como le vemos nosotros, ha traído al español. Dice aquí entonces, la tierra, he, y gi, es femenino. Y totecnon es el niño, que en este caso, aunque no coincide así en español, la palabra el niño en griego es neutro. A veces va a coincidir el género con el español, otras veces no. ¿Okay? Entonces, no necesariamente, porque son dos idiomas totalmente distintos, no siempre van a coincidir los géneros. A veces vamos a conseguir el género femenino en español y este mismo está en género masculino en griego. Normalmente coinciden, pero no siempre. Note que el artículo definido en griego también cambia su género. O sea, no solamente el sustantivo, sino también el artículo. Ho es masculino, es él. He femenino, es la. Y to es neutro, es él, lo, la, depende, ¿verdad? A la hora de traducirlo depende del contexto, depende del sustantivo realmente, de lo que estamos nosotros haciendo referencia, el género en español, pero en griego todo se refiere a un artículo definido neutro. Estos no son artículos indefinidos, son artículos, como usted puede ver, definidos en cada uno de estos casos. Ok, seguimos por acá. Observe las formas de algunos sustantivos con el artículo definido en singular y plural. Y aquí entonces vemos algunos ejemplos. En singular, ho antropos, el hombre, ho antropos. He graphi, la escritura. He himera, el día. Totecnon, el niño. Fíjate en este caso, en el tercer caso que tenemos aquí, he himera, el día es masculino en español, pero en griego es femenino. Este es uno de los casos de los cuales te estaba comentando. Fíjate aquí cómo es el singular de el hombre, ho antropos. Pero el plural de los hombres es i antropi. Las escrituras. Fíjate que es femenino. Las escrituras también coincide con femenino en el griego. Y grafi, aquí hay un error, ¿verdad? Esto debería estar colocado aquí. Pero las escrituras, el artículo que coincide también con el sustantivo es e-grafe. Y ahí cambia tanto el uno como el otro. Igualmente que en el español. Nosotros tenemos la escritura en singular, en plural las escrituras. Y eso es lo que quiero que vean, hermano. Mira. En singular es la y en plural es las. En singular es escritura. Y bueno, igualmente para hacer el plural de esta palabra en español, sencillamente le colocas una S. En griego, la cosa cambia un poquito, porque la escritura es he graphi, pero en plural es e-grafe. Ya cambia aquí. Un caso es el plural para el masculino, otro caso es el plural
para el femenino y otro caso es el plural para el neutro. Este también es femenino, gimere, los días. Y en neutro, fíjate, en neutro el singular es to tecnon y el plural es ta tecna, en neutro. Y ahí cambia. Nosotros no nos enredamos mucho, que bueno, ¿verdad? Porque el español en este sentido es mucho más fácil. Él sencillamente le añadimos una S al final y ya el niño, los niños, de pronto el artículo cambia, pero los niños le ponemos una S y ya sabemos que eso es plural. Pero en griego no funciona así. En griego es diferente. ¿Y por qué? Bueno, y esto es apenas la puntica del iceberg, ¿ok? Esto se complica de una manera tremenda. Esto se complica muchísimo más y porque solamente estamos viendo lo que es el sustantivo con su artículo. Pero las otras estructuras gramaticales también cambian. En español no necesariamente, pero en griego sí. En griego toda la estructura cambia dependiendo de si es singular, si es plural, si se está refiriendo a algo que le pertenece a alguien o a un mandato. Cambia cada una de las expresiones. Pero vamos a verlo, ¿ok? Y vamos a verlo, no agarre miedo, vamos a verlo cómo se va desarrollando todo esto acá. Bien, vamos a ver el caso de los nombres propios. En el griego los nombres propios, por ejemplo, Juan, Pedro, María, son nombres propios, o inclusive también nombres de ciudad. Pueden tener o no el artículo, pero nunca tienen un sentido indefinido. Por ejemplo, Petros significa Pedro y no un Pedro. Cuando podemos conseguir en la Biblia, en el texto recibido, nombres propios, a veces tienen un artículo, a veces no. Pero siempre ya el nombre mismo dice que no es indefinido, no es un Pedro, porque ya sabemos que Pedro es él, o la ciudad es tal. O sea, ya el mismo nombre no tiene el artículo definido porque el mismo nombre se define como tal. Entonces, a veces no tiene el artículo definido, carece de artículo definido, pero no se está refiriendo a algo que sea netamente indefinido. A veces con un nombre propio tiene artículo en griego, se traduce al español sin el artículo. Por ejemplo, Mateo 1:2 dice Abraham, Egeniceton, Isaac. Es decir, bueno, Abraham engendró a Isaac. El artículo aquí es ton. Literalmente dice Abraham engendró al Isaac. Eso es lo que dice. Abraham engendró al Isaac. Pero se traduce correctamente, Abraham engendró a Isaac. Entonces, Jesús y Cristo a veces tienen artículo, pero también pueden escribirse sin el artículo, lo cual no sugiere la idea de un Jesús o un Cristo, sino que sencillamente, a pesar de que se escribe sin el artículo, pudiera ser un término indefinido, pero sabemos que el mismo nombre está definiendo a la persona. ¿Por qué esto? ¿Por qué digo esto? Porque a veces en el griego no se coloca el artículo indefinido. Por ejemplo, en Juan 1:1 dice Kaiteos en Logos y Dios era la palabra. Algunos lo traducen y la palabra era un Dios. Un Dios, porque dice, bueno, pero es que como no tiene artículo, se le coloca, es un artículo indefinido, pero Dios es nombre propio. Ya su definición viene dada por el propio nombre. Y entonces la traducción correcta es, y la palabra o el verbo es Dios. No un Dios, sino es Dios. Porque es un nombre propio. Dios aquí viene haciendo la función de nombre propio. Por lo tanto, no necesita, para
Si quisiera decir un Dios, se hubiera colocado allí una partícula que da la indeterminación. Pero no es el caso, ¿ok? No. Entonces ahí efectivamente la palabra de Dios dice que Cristo es Dios. Bueno, eso lo podemos ver luego en otra clase más adelante. Pero es bueno saber lo que estamos diciendo, ¿ok? Los casos. Bueno, si bien lo anterior te parece complejo, pues esto se complica más, porque ahora venimos con los casos. Sí, hay varios casos en griego y dependiendo de los casos, vienen las terminaciones en cada uno de los sustantivos y en consecuencia a esto corresponde artículos que van a variar dependiendo de los casos de los cuales está hablando. En español, los sustantivos mantienen su forma, siempre, sin importar su uso en la oración. Es decir, podemos escribir, un hermano tiene un hijo, o un hijo tiene un hermano, sin cambiar los nombres hijo y hermano. En otras palabras, en español no existen los casos para los sustantivos. Es decir, es un solo caso, el mismo, no varía. Siempre hermano, siempre se va a decir hermano, a menos que sea plural, hermanos, o a menos que sea femenino, hermana. Pero en griego, no solamente le añades el neutro y por supuesto el plural, sino que también hay casos cuando la misma palabra cambia dependiendo de qué es lo que se está diciendo. Leemos en el griego, sin embargo, los sustantivos son modificados para indicar su función, es decir, qué es lo que está haciendo. Esto permite cambiar el orden de las palabras sin confundir al lector en cuanto al sentido en que se usa. Claro, al lector que conoce. El uso de esto es para especificar, ser preciso en lo que se está diciendo y no dar lugar a ambigüedades. Entonces, claro, nosotros aclaramos todo eso en el contexto, pero el griego es un idioma muy preciso y lo que dice, lo dice. O sea, no hay lugar a esa ambigüedad. Los distintos usos se denominan casos. Y esto es bueno, hermano, que nosotros lo aprendamos, estos casos, que entendamos que esto es así y que por eso una misma palabra la podemos ver de diversas maneras, escrita, pero la raíz es la misma palabra. Y dependiendo de un caso o de otro, se escribe de una manera o se escribe de otra. Básicamente en sus terminaciones que se les llama como desinencia. Hay 5 casos en griego. Usaremos el sustantivo adelphos, que significa hermano, para mostrar un ejemplo de los distintos casos. El primer caso que hay se le conoce como nominativo, cuando el sustantivo se usa como sujeto. El sustantivo es el sujeto, por lo tanto, es el caso nominativo. O adelphos blepi ton huio. El hermano ve al hijo. O adelphos blepi ton huio. Entonces, fíjate, acá lo utilizamos como lo estamos presentando. Ho adelphos. Blepi es el verbo mirar al hijo. Esto algunas estructuras aquí van a cambiar dependiendo del caso. Va a cambiar esto, va a cambiar esto, que es el artículo, y por supuesto también va a cambiar esto. Vamos a verlo, ok. Entonces este es el caso, posiblemente el caso más sencillo, el caso nominal. Ahora, un detalle es que esto es solamente en masculino y singular. Esto cuando es femenino cambia, cuando es plural cambia, en cada uno de los casos, cuando es neutro también cambia. Solamente en el caso nominativo. Vamos a ver el otro caso. Genitivo. Genitivo es cuando el sustantivo se usa para expresar posesión. O anthropos blepi ton huion ton adelphu. El hombre mira, o anthropos, ho anthropos,
Blepi mira al hijo del hermano. Fíjate, acá esto está cambiando. Tú, Adelfu, tú es el genitivo, ¿ok? Es el artículo genitivo porque indica posesión en el caso del sustantivo adelfo, que aquí cambia porque esto le está dando a él el valor de posesión. El hombre ve al hijo del hermano. Es como se puede entender cuando vemos que aquí hay una posesión. El hijo es de él. Entonces, como el hijo es de él, hay que remarcar eso en el griego. Por lo tanto, él lo va a remarcar en el mismo sustantivo y lo remarca al final. Entonces, esto más el artículo te está indicando que hay un posesivo allí. Y ese posesivo es que ese hijo inequívocamente es de ese hermano, ¿ok? Del hermano en cuestión del cual se está hablando en el texto. Segundo caso, entonces, genitivo. Tercer caso, dativo. Cuando el sustantivo se usa como complemento indirecto. Hoantropos, legi, logon, to, adelfo. Bueno, aquí otra vez vuelve a cambiar. El hombre dice una palabra al hermano. En el caso anterior era del hermano, ahora es al hermano. Es diferente. Como es distinto, en el caso anterior era posesivo, en este caso se está utilizando al hermano como un complemento indirecto. Entonces se cambia tanto el artículo como la desinencia en el sustantivo, es decir, su parte final acá. Entonces, caso dativo. El otro caso, el caso acusativo, cuando se usa sustantivo como complemento directo. Ho, huyos, blepiton, adelfon. Ya es diferente. El hijo ve al hermano. Ya aquí es un complemento directo. El hijo ve al hermano directamente. En el caso es indirecto. En el caso anterior, dativo es anterior. El hombre dice una palabra al hermano. Ya es un complemento indirecto. Pero en este caso, aquí el complemento es directo. El hijo ve directamente al hermano. Y entonces, igual, el artículo es otro, es diferente. Y también la desinencia cambia. Ton, adelfon, es la variación para el caso acusativo en el masculino singular. Y el último caso, vocativo, cuando se usa el sustantivo en trato directo, es decir, como una interpelación. O antropos, legi, logon, adelfe. Bueno, este posiblemente es el caso más sencillo, aparte del nominal. El hombre habla o dice una palabra, hermano, como referencia, como recordando que se está hablando a él. Entonces es vocativo porque es nada más de pura mención. Bueno, estos son los 5 casos. Ahora, estos son los 5 casos para el singular masculino. Estos mismos 5 casos también se repite en plural masculino, se repite estos mismos casos también en singular femenino, en plural femenino, en singular neutro, en plural neutro. ¿Ok? Los mismos casos con otros cambios, con otras variaciones. Entonces, claro, a este punto uno dice, no, me estoy volviendo loco. Esto es un enredo total, jamás voy a entender esto. Pero bueno, para eso están las tablas, ¿ok? Hay unas tablas donde está resumido todo esto y uno más o menos se lo va aprendiendo. Y claro, por eso una traducción de este griego koiné, de este griego antiguo,
Es complicado porque todos estos elementos hay que saberlos, hay que manejarlos y hay que ser muy preciso porque nada más ni nada menos es la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita así. El griego moderno no tiene todos estos casos. Tiene, creo que sí, no son, a lo mucho creo que tiene 3 casos. En la historia se ha perdido, se han quedado 2 casos solamente para eso, para la historia. Ya no los tiene. Pero con todo, por supuesto que también es complicado. Entonces, bueno, están las declinaciones. Tal como se mencionó antes, el artículo es la mejor señal para identificar el caso, el género y el número de sustantivo. Entonces uno puede decir, mira, me estoy volviendo loco. No sé identificar qué caso es, ni de qué me está hablando, nada. Bueno, uno sencillamente ve el artículo, que es la palabra que precede al sustantivo. Y más o menos con eso se puede tener una idea de en qué caso se está hablando, para hacer una aproximación muy buena al significado de la palabra, o por lo menos de qué es lo que se está diciendo. La siguiente tabla muestra la forma del artículo en todos sus casos, género y en singular y plural. Esta lista de formas del artículo se llama la declinación del artículo. Bueno, hay una declinación primera, una declinación segunda, pero bueno, aquí vamos a ver en esta tabla. Entonces, acá tenemos resumido esto, lo que hemos estado hablando en cuanto al artículo. El artículo nada más, no estamos hablando de las terminaciones, estamos hablando solamente del artículo. Entonces tenemos el caso nominativo, genitivo, dativo y acusativo. El caso vocativo es esa parte, se trata aparte, pero básicamente hablamos de estos 4 casos: nominativo, genitivo, dativo y acusativo. En singular tenemos entonces esta forma: masculino es jo, femenino es hi, neutro es to. Para el caso nominal, para el caso nominativo, él, la, él o la, porque es neutro. En genitivo, del, de la. En dativo, para él, para la. Y el acusativo, al o a la. Entonces, aquí con cada una de sus formas, como se escribe el artículo en cada uno de estos casos. Y esto sí es bueno aprenderlo, esto sí es bueno tenerlo presente, por lo menos. Porque gracias al artículo, él nos va a ayudar a ver en qué caso te encuentras, tener una idea de cuál es el caso del cual se está hablando el sustantivo en cuestión. Entonces tú te encuentras con un jo, y ya tú sabes que es un masculino nominal. Tú te encuentras con un ti, tú sabes que es un femenino en dativo. Y así sucesivamente en cada uno de los casos. Entonces, eso nos va a ayudar bastante a identificar entonces cada uno de los casos. En plural, pues también pasa lo mismo: nominal, nominativo, genitivo, dativo, acusativo en cada uno de los 3 géneros. Y ahí está: los, las, de las, para las, a los y a las. Y repito, hermanos, esto es bueno aprenderlo, ¿ok? Esto es bueno aprenderlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar. Aquí vamos a tener la clave de cuáles son los casos de los cuales se me está hablando en el griego, para identificar cada uno de los casos y dar entonces tener una idea bastante aproximada de qué es lo que se está diciendo en el contexto, ¿ok? Entonces, eso ya lo vimos, vamos a salir. Ajá. O adelfos, el hermano. Entonces, aquí tenemos cada uno de los casos. Por ejemplo, o adelfos. Entonces, en el caso nominal, así se escribe o adelfos. En el caso genitivo, tu adelfu. En el caso dativo, to adelfo. En el caso acusativo, ton adelfon. Y en el caso vocativo, adelfe. No lleva artículo, ¿ok? No lleva artículo. Sencillamente se expresa el sustantivo sin artículo. Hermano, en el caso que estamos viendo acá. En plural, pues también tiene cada uno de los mismos casos representados con
los artículos correspondientes, de los cuales ya vimos en la tabla anterior. En el caso neutro, totecnon, tutecnu, totecno, totecnon y tecnon. Sin artículo, entonces ya podemos ver que está en el caso vocativo. Y lo mismo pues también para el plural. Lo mismo podemos ver entonces para el femenino, la escritura hi, grafi, como lo vemos aquí en el caso nominal, tis, grafis, ti, grafi, tin, grafin y grafi. Bueno, ese entonces el caso femenino, ¿ok? Para el singular. Para el plural, pues también tiene esto. Entonces, claro, cuando comparamos con el español, por supuesto que hay una mayor ventaja en este caso, porque los artículos, aun cuando cada uno también tiene un artículo, pues no varía tanto como el griego. Y los sustantivos, cuando normalmente termina en O, sabes que es masculino. Cuando termina en A, tú sabes que es femenino, con una que otra variación, pero normalmente es así. O sea, no vas a esperar nada diferente, nada muy diferente a eso. Y es sencillamente un solo caso, no tiene estos casos. Por eso, cuando nosotros aprendemos griego, esto es de las cosas más complicadas de aprender, una de las cosas más complicadas de entender. El reconocimiento de la forma. Entonces, a la final, es difícil tratar de memorizar todas las posibles formas de los sustantivos. Es complicado. Por lo tanto, conviene saber reconocer las indicaciones de género, número y caso. Estas no siempre son obvias, pero hay muchas pautas que ayudan a reconocerlas. Aunque no es necesario memorizar todas las formas, bueno, sí, pero sobre todo la del artículo. Sobre todo la del artículo, la última tabla que vimos hace ratico. Será de gran ayuda poder al menos reconocer la forma del artículo definido, ya que este se presta muy bien como indicador de género, número y caso. Es decir, lo que estamos diciendo, o sea, lo bueno que tú te aprendas esta última tabla, porque eso sí te va a ayudar a identificar cuáles son los casos de los cuales se está hablando. El artículo es un auxiliar para nosotros que estamos aprendiendo el griego a identificar cada uno de estos casos. Bueno, eso con el sustantivo y el artículo. Ahora, si ya es complicado, vamos a complicarlo un poquitico más, ¿ok? Con los adjetivos. Y vamos a entender qué es un adjetivo. El adjetivo es una clase de palabras que complementa al sustantivo para calificarlo. Expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas o abstractas. Estos adjetivos acompañan al sustantivo y cumplen la función de especificar o resaltar alguna de sus características. Los adjetivos modifican los sustantivos, describiéndolos. La casa es alta. Ahí está el adjetivo, alta. El niño es bueno. La niña es gordita. O sea, esos son adjetivos. Bueno, alto, flaco, gordito. Son adjetivos. En español los adjetivos cambian según el género y el número de los sustantivos que modifican. El libro es grueso, ¿verdad? Entonces él va en consonancia con el sustantivo que está describiendo. Los libros son gruesos. Entonces los tenemos entonces un plural. Son gruesos. Entonces este adjetivo va en consonancia en cuanto al plural con respecto al sustantivo. El libro es grueso. ¿Ves? Singular, singular. Los libros, plural, son gruesos. Ok, entonces va en consonancia uno y otro. La casa es alta. Sería, por ejemplo, erróneo decir la casa es altos. No tiene sentido.
La casa es altas, no tiene sentido, la casa es alta. Entonces ella coincide, el adjetivo coincide con el sustantivo en género y número. Tiene una coincidencia, ¿ok? En inglés no es así. Si algo es marrón, da igual si lo que es marrón en el sustantivo sea plural, sea femenino, sea neutro, sea masculino. Da igual, eso es marrón. Y independientemente del número, independientemente del género, es marrón. ¿Ve? Es más sencillo. En inglés es un poquito más complejo que... en español es un poquito más complejo que el inglés en ese sentido. Las casas son altas, ¿ves? Coincide. En inglés no solamente es así. En griego, ya vamos a ver, los adjetivos no solamente cambian de acuerdo con el género y número, como en el caso del español, sino también con el caso del sustantivo que está describiendo. Estos 5 casos que vimos también modifican al adjetivo. Y eso entonces ya explotó el cerebro. De ese modo, el adjetivo concuerda con el sustantivo. Por ejemplo, ho anthropos estin hagios. El hombre es santo. Aquí podemos ver que el adjetivo es santo. El hombre es santo. Bueno, ese adjetivo va a ser modificado de acuerdo al caso del cual estamos hablando. Y eso lo vamos a ver en los ejemplos. En el caso anterior, el sujeto, el hombre, ho anthropos, es masculino y es singular. En caso nominal. Y por lo tanto, el adjetivo hagios también es masculino, singular, nominativo. Tiene que coincidir. Pero vamos a ver que en los otros casos también hay maneras de decir el adjetivo y en cada uno de estos casos, pues, por lo tanto, va a cambiar. Ahora haremos un cambio. Y Adelphi eisin hagioi. Los hermanos son santos. Ahora el sujeto, los hermanos, Adelphi es masculino, plural, nominativo. Y por lo tanto también debe ser plural en este caso. Entonces, los hermanos son, el verbo ser eimi, pero en plural para este caso, hagioi, santos. Aquí entonces tiene el plural de esto, y debe coincidir entonces no solamente con género, con número, sino también con el caso. Más ejemplos. Ahora cambiaremos el género según el uso de la oración. Estin ho adelphos tu anthropo tu hagiu. Aquí el adjetivo hagiu modifica al posesivo del hombre, tu anthropo, el cual es masculino singular genitivo, por lo cual el adjetivo también es masculino singular genitivo. Entonces, claro, como es otro caso, ya aquí la desinencia cambia totalmente al caso que le corresponde. El adjetivo puede estar entre el artículo y el sustantivo, o puede también estar después del sustantivo con otro artículo. Estin ho adelphos tu hagiu anthropo. Es el hermano del santo hombre. Es el hermano del santo hombre. Y en este caso es el hermano del hombre santo. Entonces aquí podemos ver un intercambio. Y en el segundo caso se pone más énfasis en el adjetivo. Es el hermano del hombre, es decir, del hombre que es santo. Este juego, hay que entenderlo también, este juego a veces lo que hace es poner mayor énfasis en una palabra que en otra. Y por eso entonces la primera palabra que se menciona normalmente es donde está el mayor énfasis que el resto. Y por eso se hace ese cambio. Un adjetivo puede ser usado como sustantivo. Ho hagios estin ho adelphos mu. El santo es mi hermano. Adelphos mu, mi hermano. Entonces eso es en el caso del adjetivo.
Los adverbios es otro caso también. Los adverbios modifican a los verbos. En la siguiente oración, rápidamente es un adverbio porque explica cómo fue la acción de comprar el libro. Él rápidamente compró el libro. Los adverbios también es otro tipo de palabras que podemos conseguir en el español y que también conseguimos en otros idiomas y particularmente pues, también en el griego. Estos modifican, califican al verbo, entre otras cosas también, dentro de la oración. Entonces, por ejemplo, él rápidamente compró el libro, rápidamente está describiendo al verbo, es decir, lo que se está haciendo con mayor prisa. Y eso también existe en el griego. En Juan 3:6, utos de tal manera es un adverbio. Utos gar, igapisen, joteos, ton, cosmón. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces aquí de tal manera, utos está modificando a la acción que se está haciendo, o sea, en gran forma, de tal forma, se está amando de manera muy grande. Entonces, un estudio solamente de este adverbio nos puede dar mucha luz en cuanto a la forma como es el amor de Dios, por ejemplo, haciendo un análisis sencillamente de un adverbio, colocado por supuesto de manera inspirada en los textos sagrados. Las siguientes palabras son algunos adverbios de uso frecuente en griego. Mi, no, monon, solamente, ni, ahora, y otros que ya ustedes se han aprendido o hemos hablado de ellos. Ahora vamos con los pronombres. Los pronombres toman el lugar de los sustantivos. Por ejemplo, en la frase, veo un hombre trabajando, él se esfuerza mucho. Aquí el sustantivo es hombre. La palabra hombre es, como ya hemos visto, un sustantivo. Y él es el pronombre que lo está reemplazando. Entonces, veo un hombre trabajando, él se esfuerza mucho. En griego los pronombres también se cambian según el número y el caso. Entonces ahí tenemos una tabla de pronombres que es bueno conocerla. En cada uno de los casos, ya sea nominativo, ya sea genitivo, dativo, acusativo. Y ya sabemos que en el caso vocativo no aplica. Ahí también para la segunda persona, para la tercera persona y para los casos plurales. Bueno, por supuesto que todo esto complica mucho el entendimiento, porque en cada uno de los casos vemos que cambia. Y sin embargo, queda, hermanos, la sugerencia de aprender los artículos. ¿Okay? Con los artículos podemos entonces identificar los casos. Ya para terminar, estamos con las preposiciones. La preposición conecta palabras entre sí para formar frases que se relacionan con el resto de la oración. Su nombre indica que está en una posición delante, como lo dice la palabra que conecta, delante de la palabra que conecta. Normalmente se usa para construir una frase con un sustantivo o pronombre. Por ejemplo, él vive en una casa. Ahí tenemos la preposición en, que entendemos que está dentro de esa casa o que la habita, por lo menos. Él salió de la casa. Entonces ese de aquí nos da un sentido de dirección, que está él saliendo fuera del lugar donde habita. Ella cayó sobre la mesa, nos ubica entonces el lugar donde cayó. Entonces, en griego también tenemos las preposiciones. Él vive en una casa, salió de la casa, ella cayó sobre la mesa. En las tres frases la preposición se usa con un sustantivo
formando una frase que explica algo relacionado con la acción del verbo. En la primera oración se nos dice dónde vivió, en la segunda se nos dice de dónde salió, y en la tercera se nos dice dónde cayó. En el griego, cada preposición requiere un cierto caso gramatical, es decir, el sustantivo que le sigue debe aparecer en la forma que la preposición requiere. Algunas preposiciones pueden usar varios casos y sugerir un significado distinto de acuerdo con el caso que acompaña. Es decir, cada caso va a tener una preposición particular para esos casos. Nosotros tenemos estos 5 casos, básicamente los 4 que hemos dicho. Cada uno de estos casos, ellos tienen sus preposiciones particulares a esos mismos casos. Se puede intercambiar, pero cuando tú lees el contexto, entonces precisamente tú sabes de qué se está hablando. Dependiendo del caso, se puede traducir una preposición de una manera o de otra, dependiendo del caso. Es decir, el caso modifica la traducción y en base a esa traducción, por supuesto, entonces se entenderá cuál es la preposición de la cual se está hablando. Y bueno, ahí tengo varios ejemplos. Okirios exilton ectis gis. El Señor salió de la tierra. De, aquí tenemos la preposición de, haciendo sentido, dando el sentido de que sale precisamente de la tierra y por lo tanto el caso allí es el genitivo que indica posesión. Y así, hermanos, ya tenemos los diversos casos de dirección, de movimiento. Peri significa acerca de cuando se usa con el caso genitivo y alrededor de cuando se usa con el acusativo. Entonces entender en qué caso estoy hablando me va a dar a mí una traducción o la otra de esa preposición que se está empleando en ese texto. Y aquí hay algo muy interesante. Pros significa hacia cuando se usa en el caso acusativo, que es el uso más común en el Nuevo Testamento. Pero también puede significar para cuando se usa con el genitivo o junto a, cerca de, cuando se usa con el dativo. O sea, esta misma palabra, dependiendo del caso, significa una cosa o significa la otra. Pero ahora bien, en Juan 1.1, cuando se aplica al verbo, que es el Señor Jesucristo, y dice, era con Dios, en el sentido de estar, da el sentido de estar hacia Él, o más bien cara a cara. Ese es el sentido que tiene esta palabra proston teon, que está frente a frente, cara a cara, formando una misma unidad, una misma esencia. Allí allí en Juan 1.1. Entonces, claro, dependiendo del caso de lo que estamos hablando, va una traducción o va otra y se puede entender de una manera o inclusive se puede entender de otra. Y por eso, repito, hay que ser muy preciso, entender en qué caso se está hablando para entonces dar una aproximación bastante cercana a lo que se quiere decir. Bueno, y ahí tenemos este dibujito que nos da más o menos la perspectiva de las preposiciones. Aquí está pros en el caso acusativo, que es hacia, is, que es hacia adentro en acusativo, en, que está dentro en dativo, epi, encima en genitivo, hiper, que es sobre en acusativo, peri, que es alrededor en acusativo, y dia como diámetro, que es a través en genitivo, ec, desde adentro hacia afuera en genitivo, y esto lo vemos esto lo vemos en muchos versículos. Cada uno de estos que estoy mencionando ahorita lo vemos en muchos versículos y nos da a nosotros el sentido real, el sentido verdadero, el sentido no real, porque claro, ya lo tenemos en español bien traducido, no hay problema allí, pero un sentido más cercano a qué es lo que se quiere decir en el texto. Y apo, que significa de en genitivo. Entonces, bueno, hermanos,
aquí tenemos, visto eso en perspectiva, todo esto lo tiene en sus notas, que se lo va a estar mandando, en sus textos allí, y en el libro que les he compartido también lo tiene, aunque yo lo he resumido, y por ahí tengo el texto que se lo puedo estar poniendo a disposición para que lo estudie. Entonces, mira, ¿qué hicimos? O sea, vimos un panorama bastante general de la gramática, muy general, realmente muy general. No quise meterme mucho en muchos elementos, más que sencillamente mencionarlo y hacer un énfasis particular en unos y otros, porque esto es muy extenso y mi deseo no es tanto conocer la gramática. Sí, podemos, como ahorita, saber que existen los casos, más o menos cómo son unos, más o menos cómo son otros. Eso está perfecto, está bien. Pero hasta ahí, si tú quieres ahondar más adelante, como te he dicho, en un curso, bueno, ya sabes con lo que te vas a enfrentar, ¿ok? Ya sabes con lo que tienes que batallar. Pero está bien, eso se aprende, no hay ningún problema. Eso perfectamente se puede aprender. Lo cierto es que para nuestro caso, lo que quiero con esto es dar una visión panorámica a lo que es la gramática. Entonces, eso es lo que pretendo, ¿ok? Más que enredarnos con muchas cosas que no necesariamente vamos a necesitar, sí saber a dónde va la cosa, cómo es que se entiende y cómo es que se explica. Bueno, para la semana que viene seguimos con las caligrafías. Vamos a posponer el parcial para la semana que viene. Había yo planificado un parcial, pero quiero mejor terminar con esta parte de gramática. La semana que viene vamos a ver los verbos, y eso también es tiene su complicación. Y lo que vamos a hacer para la semana que viene es, vamos a memorizar un versículo. Y este versículo de memoria es Juan 1:1. ¿Okay? Tú lo vas a buscar y tú lo vas a aprender de memoria. Si no lo consigues, bueno, yo creo que yo te lo voy a pasar por el Telegram, que es lo que estamos utilizando. Te lo voy a pasar por ahí para que tú puedas entonces leerlo y memorizarlo. Súper útil. Aprenderse Juan 1:1, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a tener para la semana que viene. Y bueno, hermanos, qué bendición, ya terminamos esta clase con este panorama de la gramática griega. Bueno, espero que todavía estén ahí, espero que no se les haya allí pasado nada malo al cerebro. Yo estoy ya con dolor de cabeza. A mí también me cuesta mucho, ¿ok? Yo también estoy aprendiendo con ustedes. Y bueno, tú ves por eso ahí machuco, a veces dudo. Pero bueno, gloria a Dios, de eso se trata, ¿verdad? Aprender todos juntos para que al final le demos la gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer eso, vamos a orar para terminar. Padre amado, te damos las gracias por este tiempo tan bonito, tan ameno que tuvimos acá para aprender estas cosas que son complicadas, pero que para ti nada lo es. Señor, ayúdanos a darnos sabiduría e inteligencia, y ayúdanos a aprender más de ti, más de tu palabra, y que podamos, más allá de la gramática, practicarla día a día. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad. Bendice a cada uno de los hermanos que están estudiando. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pues bien, hermano, entonces lo estamos viendo por ahí. Cualquier cosita nos estamos comunicando, ¿ok? Que el Señor te bendiga.